Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos inaugurando nuestro canal de YouTube. Es el primer programa que vamos a tener, entonces le damos la bienvenida a todos ustedes que participen en este canal. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, hablar de bienes raíces e invitarlos a que hagan inversiones para generar ingresos pasivos para tener libertad financiera. Hoy hoy me acompaña Brian, me hace unas preguntas para ubicar el tema, para saber un poco del tema y lo que vamos a tratar hacia futuro. Ok, sí, como ya dijo aquí el ingeniero Darío, yo soy Brian Mencera, estudiante de comunicación segundo semestre. Entonces aquí estoy para colaborarle con unas preguntas que tenemos acá. Vale, yo quiero profundizar inicialmente que cuál es el objetivo del canal de YouTube. El canal básicamente tiene el objetivo de hablar de bienes raíces y de inversiones, de tal manera que motivemos a toda la gente que los vea a que participe, a que haga inversiones, de tal manera que genere ingresos pasivos y que tenga libertad financiera. Cuando se tiene libertad financiera se tiene tranquilidad de que puede hacer cosas que antes de pronto no hacía, compartir más con sus hijos, dedicarse a hacer un hobby, dedicarse a hacer actividades como deporte, ese tipo de cosas. Pero bien importante que me pueda preguntar Brian, ¿qué son ingresos pasivos? Ingresos pasivos son un dinero que se genera a través de las inversiones que hemos realizado, donde el dinero traje para uno, no el dinero, no uno traje por dinero. Eso lo decía Robert Kiyosaki. Entonces es importante que generemos ingresos pasivos de tal manera que tengamos unos ingresos adicionales diferente del sueldo que vengamos mes a mes. Ok, entonces inicialmente pues educar a quienes nos estén viendo, ¿sí? Claro, compartir conocimiento, vamos a compartir conocimiento y la experiencia que tenemos durante muchos años comprando bienes raíces, haciendo construcciones e invirtiendo, de tal manera que pueden generar ingresos pasivos. Ok, ¿quién es el creador del canal? El creador del canal es la empresa Costudar. En su plan estratégico 2024 nos pusimos la meta de hacer este canal en YouTube para compartir ese conocimiento y motivar a todos los televidentes a que hagan inversiones colectivas o inversiones en bienes raíces de tal manera que generen ingresos pasivos. Detrás de todo el proyecto estoy yo, pues yo hago parte de la empresa como ingeniero civil y administrador. Tengo estudios también en injerencia, una especialización y una maestría en estudios políticos, en ciencia política. Entonces, digamos, soy encargado de hacer la difusión de este canal y pues para que participen todos ustedes en este tipo de negocios. Ok, entonces cuéntanos un poco más sobre la empresa Construdar. La empresa Costudar es una empresa de ingenieros civiles donde nos dedicamos a hacer 4 nichos de mercado básicamente. Hacemos diseños y construcciones o diseños de todo tipo de edificaciones, interventorías de obras, hacemos también construcciones y acabados de apartamentos y cualquier tipo de obra y también hacemos inversiones fraccionadas. En las inversiones fraccionadas, ¿qué hacemos? Compramos inmuebles y en grupo y los vendemos. Eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. Ok, cuéntanos qué experiencia tiene la empresa Construdar. La empresa Costudar es una empresa que ha hecho durante muchos años mucho tipo de actividades. Hemos hecho edificaciones, hemos hecho colegios, escuelas, centros de educación, hemos hecho teatros, hemos hecho cárceles, hemos hecho bibliotecas, hemos hecho parques, espacio público, vías, acueductos, alcantarillados. Todas las ramas de la ingeniería. Hemos comprado también inmuebles, bienes raíces y también comercializamos y vendemos bienes raíces. Ok, ¿cuáles son las inversiones de capital para generar ingresos pasivos? Digamos que se pueden dividir en 4 partes. La primera parte la denominamos activos de capital, que estas se pueden dividir en renta fija, que es básicamente CDTs, depósitos de término, donde pues se genera unos intereses que nos paga el banco generalmente donde uno deposita la plata, o también unos depósitos de renta variable, que son acciones o bonos, que también nos generan, en el momento de comprar acciones, también nos genera unas rentabilidades. Es el primer grupo. El segundo es empresa y negocio, simplemente es ser empresario, tener una empresa funcionando, que esa empresa pues debe generar unas utilidades o unas ganancias o unos dividendos a los socios. El siguiente es inversiones en criptomonedas. Se hacen inversiones en token o criptomonedas de tal manera que se puedan generar también unos ingresos o unas rentabilidades. Y el último grupo se llama bienes raíces, que es donde estamos enfocados nosotros, en los bienes raíces, donde van a generar ingresos pasivos, como ya lo dije en la primera pregunta. Eso es lo que queremos, que la gente que haga sus inversiones genere ingresos pasivos y le tenga una tranquilidad financiera hacia el futuro. Ok, aquí tengo una pregunta, pues, ¿qué son las inversiones colectivas en bienes raíces? Las inversiones colectivas es
comprar un inmueble, bien sea una casa o un apartamento en grupo o en comunidad, se compra todos los aportes en partes iguales. Si es nueva, pues sale a la venta, o si es para remodelar, se hace la remodelación y se vende. El momento de la venta, pues se va a generar una utilidad. Esa utilidad se reparte entre todos los accionistas o los socios que participaron en la inversión. Sí, claro, o sea, en pocas palabras es como, en este caso, adquirir, ya sea en caso de un apartamento, por ejemplo, si que no esté acabado en su totalidad, comprarlo en ese proceso, acabarlo, hacerle los acabados o lo que sea necesario y revenderlo, y ya se divide en las, no sé, en este caso 4 partes. Perfecto. Hacemos grupos de máximo 10 personas donde hacen su aporte en partes iguales, y después de que se venda, si bien sea se vende o se remodela y se vende, pues se reparte la utilidad. Ok, sí, ya. ¿Cuál es el déficit de vivienda en Colombia? En Colombia, en este momento, de acuerdo a estadísticas del DANE, hay un déficit bastante grande. Se calcula que son 5.24 millones de viviendas. ¿Sí? Más de 5 millones de viviendas en déficit. Se habla de un déficit cuantitativo y uno cualitativo. El cualitativo hace referencia a viviendas que no cumplen con la normatividad, pues, para vivir. Faltan pisos, no cumple con las normas de sismoresistencia, y un déficit cuantitativo que hace referencia al número de viviendas. Estamos hablando de más de 3.500.000 viviendas que hacen falta en Colombia. Para suplir ese déficit en Colombia se requeriría construir aproximadamente 400 viviendas por año durante los próximos 20 años para superar el déficit. Y pues eso no se está cumpliendo. Digamos, en Colombia, que tengo unas estadísticas, que las ventas, por ejemplo, entre octubre del año pasado y septiembre del año pasado, se vendieron 258.000. Y entre el 22 de octubre del año 2022 y septiembre de 2023, el año que acabamos de terminar, apenas se vendieron 146.000 viviendas. Y si la meta es para superar el déficit 400.000, pues estamos por debajo, pues un porcentaje bastante importante. Ok. ¿Es un buen momento para la compra de vivienda en Colombia? Pues digamos que a nuestro modo de ver sí es un momento importante para la compra de vivienda. Okay. ¿Por qué? Porque con las cifras que acabamos de dar, ¿sí?, hay un déficit de vivienda bastante grande. Entonces, pues la demanda de vivienda, pues, es importante. Mucha gente va a decir, pero por esas tasas de interés tan altas, sí, claro, estamos en unas tasas de interés bastante altas, ¿sí?, que rondan en promedio entre un 10, 12, 14%, han venido bajando, pero son bastante altas, porque realmente en vivienda se conseguían antes de pandemia en 6, 7, 8%. Han subido bastante, pero como hay una escasez de vivienda y mucho constructor dejó de hacer proyectos, ¿sí?, yo creo que al final de este año y a principios del otro año, 2025, va a haber una demanda excesiva y va a haber una demanda bastante grande, pero va a haber poca oferta. Entonces el tema de las viviendas y el precio de las viviendas el otro año se va a subir, se va a incrementar bastante. No, sí, mira que yo pienso que es bastante importante, puesto que uno escucha mucho en la calle, ya sea familiares, conocidos o amigos, donde dicen que actualmente no es rentable, pero ya con la explicación que me acabaste de dar, pues venga, o sea, si hay posibilidad y si es totalmente rentable hacerlo, pues actualmente, y pues no esperar hasta más adelante, donde pues ya va a ser más alto el pago, se podría decir. El valor. El valor va a aumentar por metro cuadrado. Entonces, digamos que es momento de aprovechar esta coyuntura, a sabiendas que se va a pagar un poco más de tasas de interés, pero se va a comprar un bien. Se sacrifica un poco en ese momento el pago de las cuotas mensuales, pero hacia el futuro, pues el valor de la vivienda históricamente en Colombia siempre ha subido. Sí, nunca ha bajado. Entonces, pues digamos que es uno de los vehículos de inversión más rentables que existen. Sí, claro, y digamos, aquí ya se puede aplicarlo anteriormente, sobre las diferentes formas de invertir, donde ahí tú puedes también sacar otro porcentaje, pues para que no te quede como tan grande, ¿sí? Como ya dices, que arrendarla, o en ese caso mejorarla y venderla, como ya lo hemos venido hablando hace pocos minutos. ¿Sí? Correcto, sí. Ok. ¿Cómo se distribuir los ingresos personales para hacer inversiones en bienes raíces? Digamos que nosotros planteamos que una persona, si quiere invertir, pues debe utilizar su dinero de la siguiente manera, o invertir su dinero de la siguiente manera. Primero, un 50% para necesidades básicas, para sus alimentos, su arriendo, su transporte. Un 10% que se debe ahorrar. Es importante tener esos ahorros, porque nos pasó en pandemia. En pandemia
mucha gente pues no tuvo unos ahorros y pues fue una situación bastante complicada. Si tiene unos ahorros, se tiene pues una reserva y se espera que esa reserva por lo menos sea de 6 meses a un año, de tal manera que se tenga tranquilidad. Adicionalmente, en invertir, que es importantísimo, por lo menos sacar un 10% para poder hacer inversiones. Y con esas inversiones generar unas compras de algunos activos de tal manera que le genere ingresos pasivos. El siguiente 10% en educación, importantísimo el tema de educación. Por ejemplo, ver estos tipos de podcasts o de canales de YouTube, invertir en seminarios, porque pues la gente se capacita y cuando con el conocimiento pues va a adquirir pues más destrezas, habilidades para poder afrontar la vida. Otro 10% en ocio y bienestar, de tal manera que tenga tranquilidad la persona, ir a un cine, en fin, lo que le guste. Y un 10% para dar a los demás, un diezmo. Entonces, importante también esa parte, de tal manera que se tenga abundancia y prosperidad en la vida. Claro, no, lo que dices es importantísimo porque, digamos, esta información para personas de nuestra edad o más jóvenes es una información pues muy valiosa. Sí, que digamos, muchas veces uno adquiere esta información, pero pues ya muchos años después, donde uno se hace como, ojalá hubiera aprendido esto antes de uno saber invertir, también porcionar. Entonces, o sea, ser de alguna manera más organizado con sus ingresos. Sí, así mismo pues pueden invertir y pues pensar en un futuro, como decías tú. Correcto, digamos que ahí en esa parte de invertir, nosotros tenemos unos vehículos de inversión en el tema de bienes raíces, ¿sí? Okay. Que el primero puede ser flipping. Entonces mucha gente dice, ¿qué es flipping? Flipping sencillamente es comprar un inmueble, remodelarlo y venderlo. Cuando se vende ese inmueble, pues se va a tener unas utilidades y unas ganancias que se pueden convertir en ingresos pasivos. Otra es comprar sobre planos. Yo compro un proyecto en construcción, espero que pago la cuota inicial, espero que me entreguen el apartamento y lo vendo. Esto tiene una valorización, entonces ahí también se pueden generar unos ingresos. También tenemos co-living. ¿Qué es co-living? Co-living es tener un inmueble o un apartamento y arrendarlo por alcobas. Generalmente estamos acostumbrados acá en Colombia a arrendar apartamentos de la manera tradicional. Simplemente hay un inquilino y se le arrenda un apartamento. El co-living es una modalidad de arriendo, pero por puertas, de tal manera que yo puedo arrendar un apartamento de 3 alcobas por puertas, o sea, en 3 puertas, que el valor por puerta pues es mucho superior a un ingreso de una sola familia vive en un solo apartamento. Sí, eso es como el alquilinato, creo que... ¿Inquilinato? Inquilinato, exacto. Correcto. Sí, lo que se ve generalmente, más que todo pues en las partes, si mal no sé, lo que yo he visto bajo mi experiencia, yo lo veo más que todo es por las partes ya sea del centro o sur de la ciudad. Acá sí es como tú lo dices inicialmente, que se vende una persona, un apartamento. Correcto, digamos que los inquilinatos que hacen, la gente arrienda apartamentos o casas, acá en el co-living es tener un apartamento y se arrenda por alcobas, bien sea para una pareja o una persona. Esa es una forma. La otra forma también de inversiones en bienes raíces son los lotes. Yo tengo un lote, lo puedo tener de engorde o lo puedo vender o lo puedo parcelar. Eso también es una forma de generar ingresos en bienes raíces. Otra forma es la reubicación de inmuebles. Tengo un inmueble improductivo, simplemente lo que hago es salgo, lo vendo y de pronto compro un inmueble productivo. Hay otra modalidad que es la multifamily, multirenta, que es simplemente algo parecido a lo que tú decías, es tener una casa y rentarla, o un edificio con bastantes apartamentos y rentarlos. Es diferente al co-living porque el otro simplemente es por puertas y por alcobas. Sí, que eso es como más común acá, pues es lo que uno generalmente ve cuando uno pues se va a independizar o algo así, que generalmente son casas con diferentes apartamentos. Correcto. Sí. Ok. Bueno, ¿cómo se puede determinar el número de libertad financiera? Es un número bien importante, pero antes de entrar a ese número de libertad financiera, yo quisiera hablar un poco de cómo se obtienen las ganancias o los ingresos pasivos. Hay dos formas básicamente, lógicamente haciendo inversiones, pero se obtienen con ganancias de capital y con rentas. ¿Qué son las ganancias de capital? Las ganancias de capital es tener uno de los inmuebles que hemos hablado, ¿sí? Y esos inmuebles se venden de tal manera que mi patrimonio se va incrementando, mi equity. Entonces se va incrementando mi patrimonio de tal manera que yo tengo mucho más patrimonio y puedo seguir reinvirtiendo. No es que vendo una propiedad y me gasto la plata. Todo es tener esa propiedad y volver a invertir de tal manera que se vaya quedando una bola de nieve, de tal manera que yo tenga mucho más inversiones. Compra y venta, compra y venta, compra y venta. De esa manera, pues eso ganancia de capital. Y la otra es por rentas. Simplemente yo compro un inmueble, en vez de venderlo, lo que hago es rentarlo. Bien sea
pues en renta tradicional no es lo más recomendable. Lo recomendable es por puertas, de tal manera que tenga mayores ingresos. Esas son dos formas de generar ingresos pasivos, con ganancia de capital y por renta. ¿Qué se quiere? Pues lo que se quiere es que en un momento determinado se haga mucho más rentas que ganancias de capital, ¿sí? Inicialmente, digamos, a la edad que tiene Brian, es importante generar un patrimonio. Después de tener un patrimonio importante, ¿sí? Ahí sí empezar a rentar. Pero inicialmente la recomendación, Brian, es que haga inversiones de tal manera que consolide su patrimonio. Después de consolidar el patrimonio, ahí sí pueda empezar a rentar. Y se habla que más o menos puede estar un 70% en rentas y un 30% en ganancias de capital. Entre más edad, pues ya se trabaja menos, se quiere tener más libertad, más tiempo, entonces pues de vivir de las rentas. Me preguntabas por el tema del número de edad financiera. Ajá. ¿Ese número qué indica? Ese número indica básicamente un número o un valor o un equity o un patrimonio que debemos tener para tener libertad financiera. Yo los invito a todos a que saquen papel, lápiz, calculadora, de tal manera que vamos a hacer un ejercicio acá con Brian para saber qué patrimonio debemos tener, de tal manera que podamos tener libertad financiera y decir, yo quiero constituir ese patrimonio en 5 años. Por ejemplo, mi meta va a ser 5 años, para que Brian se ponga la meta. Yo quiero constituir un patrimonio en 5 años, de tal manera que en 5 años voy a tener libertad financiera. Entonces es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo sobre un salario, una persona en Colombia que gane 3 millones de pesos. Ok. 3 millones de pesos es el ingreso mensual. Cada uno, por favor, en su agenda, en su libreta, coloque los ingresos mensuales que hoy percibe. Vamos a hacer un ejemplo de 3 millones de pesos. 3 millones de pesos mensuales. Lo vamos a multiplicar, Brian, por 12. ¿Qué significa 12? Por 12 meses. De tal manera que vamos a tener los ingresos anuales. ¿Eso nos da? Ya te digo, entonces estamos hablando de 3 millones, ¿sí? Lo multiplicamos por 12 y eso me da igual a 36 millones. 36 millones de pesos. Eso es el ingreso anual, 36 millones de pesos. Y lo vamos a dividir en 0.07. Entonces es 0.7, lo cual me da a esta cantidad. Me da 514 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que gane 3 millones de pesos debe tener un patrimonio de 514 millones de pesos, de tal manera que ese patrimonio le rente, bien sea en apartamentos, locales, pero que le genere unos ingresos por rentas, de tal manera que esos 500 millones de pesos van a producir mensualmente 3 millones de pesos. Ese es el ejercicio. ¿Quedó claro o, Sí. o hacemos todo otro ejercicio? Si quieres podemos hacerlo. Hagámoslo con un salario mínimo. Exacto. Un salario sí, mínimo, me a ver parece. cómo va. Hoy el salario mínimo en Colombia, que el año pasado, pues también a raíz de la inflación, subió el 12%. Hoy el salario mínimo está en 1.300.000. Entonces hagamos el ejercicio, Brian. 1.300.000 Por 12. por 12 meses. Eso me da de 15.600.000 pesos. Lo dividimos en 0.07. ¿Cuál me da a 222 millones? 222 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que gane el salario mínimo, si quiere tener libertad financiera, debe tener un patrimonio de 214 millones de pesos produciendo, bien sea en rentas, para que le genere cada mes un salario mínimo. Claro, lo que tú decías es el efecto bola de nieve. Es una inversión a largo plazo. Ya que a unos 5 años ya tenga esa meta y ya pues no tenga que estar trabajando por dinero, sino que el dinero esté trabajando por mí. ¿Sí? Correcto, muy bien. Ok. Pues digamos que estamos colocando un ejemplo de salario mínimo, pero pues digamos que la idea es que con la gente se capacite, empiece a adquirir más conocimientos, pues lógicamente va a tener un mayor salario. Estamos colocando ejemplos simplemente a modo de ejemplo, para que cada uno lo haga en sus casas y pues vea cuál es su número de libertad financiera, de tal manera que tenga tranquilidad hacia el futuro. Entonces, importante sacar este número, pero mucha gente me va a preguntar, ¿pero por qué se divide en 0.07? Ese 0.07 simplemente es un indicador de rentabilidad, ¿sí? Hoy en Colombia, por ejemplo, un apartamento rentado tradicionalmente está generando entre 4.5% o 5%. Estamos colocando una rentabilidad del 7%, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza ese número de ese porcentaje de 0.07 para tener esa libertad financiera. Ok. Mira, yo tengo una duda de que, pues al momento de que estamos hablando de invertir, ¿sí? Y hablaste, no sé, a mí me quedó sonando de invertir. Uno mucho escucha como que invertir en acciones. ¿Eso cómo funciona? ¿Sí? Tanto al momento de invertir como al momento pues de tener las ganancias.
que pues son preguntas muy comunes y más que nosotros como jóvenes que no estamos muy adentro de este mundo de inversiones. Digamos que hay dos tipos de inversiones financieras, que puede ser en acciones, o puede ser en criptomonedas, o puede ser en CDTs. Digamos que yo no soy experto en el tema, ¿sí? Pues mi tema es finca raíz, pero para contestar la pregunta, pues simplemente uno compra acciones en la bolsa. Acá en el caso de Colombia puede comprar en la bolsa de Colombia, o puede comprar en diferentes páginas y se suscribe a estas páginas y empieza a comprar acciones de las mejores 500 empresas del mundo, o de las empresas chinas. Hay infinidad de acciones que se pueden comprar, pero pues digamos que nosotros no somos especializados en el tema. Nuestra especialidad son bienes raíces. Entonces lo que hacemos es, compramos bienes raíces, hacemos inversiones colectivas donde participa la gente, los invitamos a que participen en esas inversiones, de tal manera que generen ingresos pasivos. Básicamente nuestro tema es inversiones colectivas, ingresos pasivos y tener libertad financiera con el tiempo. Sí, no, ahí me respondiste bien la pregunta, porque también me iba por el lado de que esto se escucha, es muy común ahora de ver, pues no sé, tantos jóvenes que se van en cuestión de grupos, de que pues van a comprar un apartamento, pues donde hacen las inversiones colectivas. Entonces así mismo, pues ya lo que tú me dices, lo que yo entiendo, si cualquier cosa me corriges si estoy mal, es que compran el apartamento, lo acaban, le hacen los acabados, etcétera, y lo vuelven a vender, lo cual pues eso así mismo pues genera que se viven las pues como en el ejemplo anterior, digamos son 4 personas, se viven pues en 4 equitativamente, pero pues ya con un mayor porcentaje del que pues ya habían invertido inicialmente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, perfecto. Digamos que esa es una modalidad de generar ingresos pasivos, pero lo importante es que eso se vuelva una bola de nieve. Se vendió un apartamento, hubo utilidad, y no es gastar simplemente la plata, ¿sí? Claro. Eso no es la idea, es que se reinvierte en otro apartamento ya de mayor valor con la utilidad y se vuelve a reinvertir, de tal manera que se va constituyendo un patrimonio para toda la gente que está participando en la inversión colectiva. Eso es la manera de tener una educación financiera, de tal manera que podamos incrementar nuestros ingresos paralelos a nuestro ingreso normal, porque uno puede tener ingresos pasivos, el dinero está trabajando para nosotros, pero tenemos nuestro trabajo, y en nuestro trabajo pues estamos recibiendo unos ingresos. Si mezclamos los ingresos de nuestro trabajo como persona más nuestras inversiones, pues vamos a montar un patrimonio importante y vamos a llegar a la meta, que es llegar a tener este patrimonio para poder tener tranquilidad financiera. Ok, sí, eso de que, digamos, suele suceder muchísimos casos de que, pues más que todo yo lo veo en jóvenes, y pues lo digo por experiencia propia, donde uno está trabajando en alguna empresa, entonces sí, lo dividimos en porcentajes, pero muchas veces lo hacemos de mala forma, invertimos más porcentaje en el ocio, por ejemplo. Entonces, donde pues sí es un derecho y pues no hay ningún problema, sin embargo pues siempre tener en cuenta ese otro porcentaje para invertir. Digamos que hay varios temas ahí, que es lo que vamos a empezar a tratar. Hay muchos temas que vamos a tratar. Digamos, ahí vamos a tratar cada uno de los temas de los vehículos de inversión. Vamos a tratar de tener un programa cómo vamos a invertir. Haríamos otros programas. Vamos también a traer expertos, gente experta en diferentes temas, de tal manera que los invitamos a que estén atentos a nuestro canal, de tal manera que vienen y nos expliquen diferentes temas. Okay. Entonces vamos a tener una cantidad de programas muy interesantes de inversiones, y lo importante es que nos ven hacia el futuro, tener un portafolio importante donde podamos tener esos ingresos pasivos. Ok, no, pues me parece, no sé si quieras añadir algo más. No, invitarlos, este fue nuestro primer programa, queremos invitarlos a que hagan partícipe de este proyecto, donde vamos a generar inversiones colectivas con bajo monto. Importante acá, también con bajo monto podemos ser propietarios de apartamentos o casas. La gente a veces dice, no, es que voy a tener mucha plata para invertir. No, si somos inversiones colectivas tenemos un bajo presupuesto, pero podemos tener utilidades. Entonces, no importa los montos, vamos a sacar opciones de diferentes valores, de tal manera que la gente pueda participar y pueda invertir y generar esos ingresos. Ok, no, mira que se me acabó de ocurrir una pregunta, que también es como pues lo que personalmente también me han aconsejado, pero pues ya que estamos aquí es la ocasión. Te quiero preguntar el hecho de que a mí, en pocas palabras, decirlo que yo tengo mi dinero, lo meto en una cuenta de ahorros y pues ahí dependiendo del banco te da cierto porcentaje anual, y pues de ahí tú vas sacando pues el porcentaje como ganancia.
¿Eso pues es factible? O sea, ¿sí podría o no podría ser en cuestión de inversiones? Voy a utilizar una frase que dice Robert Kiyosaki, no es mi frase, pero dice, la gente pobre tiene su dinero en el banco. Okay. ¿Por qué? Porque digamos que la gente no sabe invertir y la mete en el banco. ¿Y el banco qué hace? Capta la plata de la gente y ellos sí lo invierten. Y tienen una utilidad importante. Y simplemente le devuelven a la persona un porcentaje muy bajo. Hoy pues estamos hablando que una persona que mete su plata al banco con una cuenta de ahorros, el banco le devuelve anual un 5 o 6%, que realmente es muy bajito. Claro. Mientras que el banco coge esa plata, la reinvierte y puede tener unas utilidades del 18, 20, 25%, depende de las inversiones. Entonces, mal negocio, muy mal negocio, tener la plata en un banco. No es aconsejable porque realmente pues la plata, aparte de eso, sabemos que la inflación, por ejemplo, el año pasado fue de 9.28 y si nos va el banco a generar unas tasas tan bajitas, pues no estamos haciendo nada. Entonces uno debe comparar qué me está dando el banco, qué rentabilidad me está dando el banco y cuál fue la inflación. Porque con la inflación uno mira cuál es su capacidad de compra. El dinero va perdiendo capacidad de compra a través del tiempo. El año pasado perdimos nuestro dinero, una capacidad de compra del 9.28 y el año 2022 perdimos una capacidad de compra del 13.22, perdón, del 13.12. ¿Qué quiere decir? Que es importante cuando uno haga inversiones mirar cuál es la inflación y de tal manera sopesar. Ah, es que la inflación estuvo 9.28, yo debo tener unas inversiones que superen ese valor para no perder plata y no perder capacidad de compra del banco. Ok, no sé, clarísimo, porque pues es muy común escuchar ese tipo de consejos. Entonces, no, ya teniendo eso en cuenta, pues son porcentajes muy bajos, donde uno pues puede hasta multiplicar mucho ese porcentaje, de que tú me estás hablando de que digamos por inversiones uno puede ganar hasta un 10%. Correcto. O sea, pues sabiendo en qué lo estamos invirtiendo. Y si me dices que el banco nada más en esa cuenta de ahorros más o menos te da aproximadamente pues un 2%, pues hay que mirar qué es lo más rentable. Sí, digamos que como la inversión ha estado bastante elevada, ¿sí? En estos últimos años, pues ha habido CDTs que estaban pagando entre 12, 13, 14%. Eso va a ir bajando porque la proyección para este año de la inflación es del 5%. Entonces, si la inflación empieza a descender como se tiene previsto, pues digamos que es muy bueno porque pues va a haber mayor dinero circulante y la gente va a tener pues mayor capacidad de pago. Ok, sí, no, entonces, no, pues quedó todo bastante claro, la verdad. Bueno, perfecto. Esa es la idea, que haya claridad. Y pues con esto terminamos por el día de hoy. Yo quiero invitarlos a que nos sigan en nuestro canal. Hoy es nuestro primer día. Espero que les haya gustado. Tratamos de dar todo lo mejor de nosotros y cada día vamos a esforzarnos por ser mejores. Entonces, buena tarde para todos. Gracias por estar acá con nosotros.